días a todos los seguidores de Alerta Informativa y al público en general. Mi nombre es José Renato Ayala Pacho, pertenezco a esta revista jurídica y el día de hoy tenemos el honor de contar con el doctor, profesor Francisco Álvarez Dávila. Él es pues docente de Derecho Penal, Económico, Derecho Penal y Derecho Procesal Penal por la Universidad de Piura y a la vez es coordinador de cursos de posgrado en esa misma casa de estudios. Es a la vez socio fundador del estudio Álvarez Dávila y Asociados y a la vez es autor de distintos libros e incluso artículos, tales como el problemático artículo 168A del Código Penal peruano, Tres cuestiones controvertidas, los testigos oculares en el delito, apuntes sobre la naturaleza jurídica y presupuestos para la validez probatoria del reconocimiento de imputados y a la vez autor pues del libro El delito de negociación incompatible, estudios de los aspectos problemáticos del tipo penal por Editorial Ideas del año 2021. Desde ya, pues, doctor, es un honor tenerlo aquí. Contamos, pues, con la presencia de todo el equipo detrás, que está quizás detrás de la cámara, no podrán salir aquí, pero bueno, con ellos hemos coordinado todo para que esto sea posible. Muchísimas gracias por la invitación y la verdad que muy contento de conocerlos a ustedes y además de poder empezar a volver a hacer un repaso de algunas cuestiones problemáticas, como hablábamos al inicio, respecto a este delito que es muy utilizado por parte de fiscales y jueces en los delitos contra la administración pública. Muchas gracias, doctor. En todo caso, pues, para empezar ya con el medio del asunto, estamos aquí reunidos para discutir acerca de este tipo penal de negocio incompatible, que usted mismo ha dicho es muy problemático. Y ante ello, pues, cuando nosotros revisamos o a veces escuchamos los titulares de los distintos medios periodísticos, se escucha decir las palabras nepotismo, algunos delitos así, perdón, algunas actividades que son quizás mal vistas. Con el nepotismo hay personas que dicen que hay corrupción, pero utilizan distintos términos, ¿no? Que al fin y al cabo van a reconocer a los que son, al menos nosotros en el lenguaje formal, tipos penales, colusión, cohecho, ¿no? Más que todo, y ampliando ese panorama, no sé si usted podría poner un ejemplo que sea práctico para antes de aterrizar a lo que es el aspecto ya dogmático del propio tipo penal. Claro, como tú mencionas, todos los ciudadanos claramente vemos que la corrupción es un problema muy fuerte en el país, ¿no? Y en el día a día suceden muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, tú mencionabas hace un momento, ¿no? Se ha contratado a la pareja de un congresista, que de hecho hace poco salió esa noticia, ¿no? Se ha contratado al hijo o al hijastro de uno de los ministros, ¿no? Se ha contratado al papá de una ministra, por ejemplo, en la época del presidente Vizcarra, que era la señorita ministra de Economía, ¿no? María Antonieta Alba. Entonces, hay un cúmulo de situaciones en los que efectivamente el ciudadano común lo tasa, lo define como corrupción, pero no necesariamente todos van a ir a la estructura típica del delito de negociación incompatible. Es más, el mismo término interés indebido, ¿no? A veces es utilizado por nosotros mismos de una manera muy coloquial, ¿no? Y pensamos que el solo hecho, por ejemplo, de interesarme en un proyecto de ley para poder favorecer, por ejemplo, a la empresa que trabaja en mi familia o vinculada a algún amigo por una razón política o familiar o como sea, probablemente podría dar lugar a este delito. Yo recuerdo hace mucho tiempo con el fenecido congresista de izquierda Javier Díaz-Canseco, que él había tenido un problema similar, ¿no? Y se le había en su momento investigado, acusado, denunciado por ese delito, ¿no? Pero claramente este delito tiene unas características particulares. Primero, un poco adelantando la situación o el contexto, es un delito que se da con ocasión de la contratación pública, ¿no? Lamentablemente, muy a pesar de que podrían haber cientos de casos en los que probablemente pueda haber un interés indebido de un funcionario público, la redacción típica del código se ha centrado única y exclusivamente a ese ámbito, a diferencia de otros ordenamientos como por ejemplo el español, que tiene una comprensión del delito mucho más amplia. Pero por otro lado también es un delito que tiene como base la actuación del funcionario público, que la mayor parte de la doctrina la entiende como una actuación abusiva. Esto es, que el funcionario público abusa del cargo para poder favorecer a alguien. Entonces, si mezclamos estas dos ideas, podemos tener un ejemplo muy sencillo para poder entender cuál sería un caso típico de negociación incompatible, que sería, por ejemplo, el caso en el que una persona, un director de una área de asesoría jurídica de una entidad, por ejemplo, del Ministerio de Economía,
decide realizar la contratación como área usuaria de un abogado junior, ¿no? Oh sorpresa, en el concurso, ¿no?, se presenta él, ¿cómo se llama? Puede ser su sobrino, podría ser incluso el hijo de la pareja con la que actualmente se encuentra, ¿no? Y él, conociendo esa circunstancia, prepara o adapta las bases para el perfil técnico que él cumple, ¿correcto? Luego, cuando se inicia el procedimiento como tal, el director tiene la capacidad de decidir. Capaz no de contratar, porque eso normalmente lo hace la oficina de administración, pero sí de decidir quién es el candidato que se va a quedar con el puesto. Por si fuera poco, además, luego él tiene la capacidad, al ser el área usuaria, de decidir cuándo le paga o de aprobar su pago. Entonces, acá estamos frente a un caso típico de negociación incompatible, porque la ley regula situaciones de abstención o de incompatibilidad en donde el funcionario público, por ejemplo, no puede contratar a alguien que está cercano a su círculo familiar dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Y además que él ha preparado el contexto para direccionar el contrato y dárselo a él, ¿no? Porque podrán haber otros casos en los que el funcionario público probablemente no lo sepa, porque la administración pública es muy amplia, pero el familiar aún así consigue el contrato, que de hecho vamos a hablar de eso más adelante, ¿no? Pero el caso típico es este, ¿no? Un funcionario público que, sabiendo que se encuentra en una situación de incompatibilidad, de conflicto de interés, lo que hace es generar una apariencia contractual en donde se supone cualquier persona puede llegar a poder contratar con el Estado, pero en el fondo él tiene un interés de darle, otorgarle el contrato o el servicio a una persona determinada, ¿no? Entonces ahí cumplimos con las cláusulas básicas. Un funcionario público competente se enmarca esto dentro de un contrato o una operación económica del Estado y además está destinada a beneficiar a una persona, que en este caso podrá ser el hijo de su pareja o su sobrino. Claro, doctor. Bueno, esta pregunta es porque se tiene que tener bien en claro delimitación de este tipo penal que es el de negociación incompatible, ¿no? Incluso, pues más adelante quizás preguntaremos sobre los concursos que sean, ¿no? Así quizás es. Tráfico de influencias, que son en la redacción típica del Código Penal, pues pueden estar de manera semejantes, pero la naturaleza de cada uno es muy distinta. Claro, sí, por supuesto. O sea, un mismo bien jurídico puede ser protegido por parte del legislador de diferentes maneras. Por ejemplo, el patrimonio. El patrimonio lo encontramos protegido como un bien jurídico, pero la afectación al mismo se va a dar a través de diferentes fenomenologías. Por ejemplo, en el caso del hurto, a través de un acto de apropiación. En el caso del robo, a través de un acto de apropiación, pero a través de medios coactivos, violencia o amenaza. En la estafa, a través del uso del engaño, ¿no? Como bien lo dices tú, un mismo bien jurídico, ¿no?, como en este caso la administración pública, que es el bien jurídico general, como se entiende, puede ser afectado de diferentes maneras. Y el Código Penal ha previsto justamente diferentes formas de poder cometer estos delitos, lo que da pie, como mencionabas tú, a los llamados concursos, ¿no? Claro. Y ahora, ya que han mencionado al bien jurídico, sé que, o al menos es de conocimiento, que en estos delitos en contra de la administración pública se dice pues que el objeto de protección sea el debido funcionamiento de esta, ¿no? Pero también hay otra corriente pues que indica que se debería valorar las expectativas normativas sociales del funcionario público. Y es aquí pues mi pregunta, ¿cuál sería su toma de posición respecto a ello? Bueno, en el libro justamente lo que menciono, aunque no quizás de manera expresa, es que mi posición no está dirigida a que el derecho penal proteja bienes jurídicos, sino que el derecho penal, siguiendo la postura del profesor Günther Jacob, lo que protege son expectativas normativas, y el derecho penal reacciona cuando estas expectativas normativas son defraudadas por parte de una persona que además tiene que tener la capacidad para poder cuestionar el orden normativo. Obviamente, si estamos frente a una persona inimputable, la regla es que él no tiene esa capacidad y por lo tanto se le imponen otro tipo de medidas. Entonces, pero fuera de eso, aún asumiendo, digamos, la terminología de bien jurídico, efectivamente nuestros autores nacionales y además extranjeros, porque este delito tiene mucha influencia, particularmente argentina, aunque también española, se habla siempre del correcto funcionamiento de la administración pública, se habla de la imparcialidad, que es un poco lo que la jurisprudencia peruana ha acotado mucho más, ¿no? Y en algunos casos se habla incluso ya de la objetividad para poder diferenciar, ¿no? Porque, por ejemplo, sabemos que un fiscal no puede ser imparcial, sino que tiene que ser objetivo, ¿no? Por eso es que en principio a un fiscal yo no lo puedo recusar por imparcial, sino porque tiene falta de objetividad. Pero particularmente yo lo que considero es que más allá del tema de los principios, ¿no?, y además
yo sí creo particularmente que la imparcialidad no es como tal el bien jurídico, porque yo creo que el funcionario público que está o que tiene, perdón, una capacidad para poder intervenir en un procedimiento de contratación pública, lo que se espera de él es un comportamiento determinado por parte de la sociedad. O sea, la sociedad lo que espera es que el funcionario público que tiene la capacidad para intervenir en el contrato gestione correctamente los intereses patrimoniales de la administración pública, ¿no? Claro, de ahí algunos podrían decir, pero tiene que ser imparcial. Yo particularmente pienso que no, porque el funcionario público lo que le interesa es el Estado. O sea, al fin y al cabo le interesa el Estado, ¿no? Y justamente él está puesto allí para poder defender los intereses del Estado. Es más, si mañana más tarde, como consecuencia de un delito de negociación incompatible, se ocasiona un perjuicio, y aún así, aún cuando no se ocasionase, ¿quién se va a constituir como actor civil en el delito? El Estado. Claro. Entonces, es claro que el delito para mí no protege la imparcialidad, sino lo que protege es la capacidad de gestión del funcionario público de poder administrar correctamente las expectativas patrimoniales del Estado. Como ciudadanos, todos esperamos que esa gestión sea adecuada, que sirva evidentemente para que la sociedad pueda tener mejores carreteras, mejores hospitales. Todo eso esperamos de un funcionario público que está a cargo de un procedimiento de administración. Pero lo que no queremos es que el funcionario público desvíe su atención para fines particulares, ¿no? Claro, sí. Siempre es bueno tener esa precisión porque hay mucho debate sobre ello, ¿no? Sí, claro. Bueno, la siguiente pregunta sería, dado que el delito de negociación incompatible, pues, por su naturaleza es especial propio y a la vez es uno de infracción de deber, Así está es. pues muy en boga esta delimitación, o perdón, esta fundamentación acerca del extraneus, esa persona que no tiene esa cualidad de funcionario público, ¿no? No sé si usted pues podría darnos algunas pinceladas sobre ello, cómo es que se fundamentaría. La participación del extraneus. Bueno, a ver, respecto de esto, yo lo que parto es que el delito de negociación incompatible es, como la mayoría de la doctrina lo menciona, es un delito naturalmente unilateral, ¿no? Muchos autores siguen una posición que entiende que es un delito de autocontratación, en donde el funcionario público lo que hace es, de alguna forma, autocontratarse para beneficiarse como consecuencia de un bien o un servicio que desea la administración pública. Pero yo lo que digo es que incluso frente a esa postura, el funcionario público siempre va a requerir de un tercero, ¿no? Por ejemplo, en España, Jariño Leal menciona la posibilidad de que pueda haber complicidad en el delito de negociación incompatible. Es verdad que los españoles no tienen un delito de colusión tan cercano o tan parecido al nuestro, pero ellos de la posición que no hay ningún problema en que el extraneus pueda responder en el delito, ¿no? Y pone como ejemplo el caso en el que efectivamente aparece formalmente como dueño de la empresa Juan Pérez, pero en realidad la empresa le pertenece al funcionario público, ¿correcto? Entonces, claro, visto así las cosas, cualquiera podría decir, bueno, este es un caso típico de negociación incompatible, incluso con participación punible. Pero el tema es que cuando, por ejemplo, uno sigue leyendo a Jariño Leal, y claro, en su símil de colusión, ella llega a la idea de que en la negociación incompatible, lo que lo diferencia, vamos a decirlo así, con nuestra terminología de la colusión, es que en la negociación incompatible no habría ese componente de fraude, ¿no? Es más, ¿cómo se llama? El profesor Edward García Navarro plantea de que efectivamente hay una diferenciación y que no podría ser el delito de negociación incompatible un delito preparatorio, que es lo que yo sostengo, ¿no? Pero yo lo que digo es que en realidad si uno ve los casos de intervención de un tercero, extraneus, un particular, ojo, de ahí voy a hacer la aclaración de ese aspecto, en realidad en ambos casos hay un componente de fraude. ¿Por qué? Porque si yo pongo a un hombre de paja para que en la práctica, en teoría, perdón, él sea el beneficiario de la contratación, estoy cometiendo una especie de engaño o abuso en la administración pública. ¿Y un caso de colusión cuándo sería? Cuando el funcionario público o cuando, perdón, el particular presenta información falsa. Sí, pero al final la presentación de información falsa también es una especie de fraude o de abuso que comete el particular para poder obtener el contrato público. Entonces, por eso es que yo sostengo que no puede haber participación en el delito,
porque la participación del extraneus lo convierte en un delito de colusión, ¿correcto? Okay. Pero estoy en contra de la posición de la Corte Suprema que la establece en la casación, creo que 23/2016, cuando señala que no puede haber complicidad en el delito de negociación incompatible porque no es un delito de participación necesaria. Ahí hay un error, ¿no? Que eso también lo he mencionado antes, porque el hecho que no sea un delito de participación necesaria no significa que no pueda haber complicidad. En el homicidio, uno ve el homicidio y el homicidio está redactado de una forma singular, el que mata a otro. ¿Pero eso quiere decir de que no puede haber complicidad? No, puede haber complicidad, por supuesto que sí. Que no haya complicidad, como yo sostengo en la negociación incompatible, no parte de que es o no es un delito de participación necesaria, sino que parte de la comprensión de que es un delito de preparación al delito de colusión. Y cuando interviene el particular, en verdad que estamos hablando de que hay un supuesto de colusión. ¿Cuándo podría haber o cuándo podría entenderse un caso de participación, entre comillas, de un particular? Cuando la participación del particular es no punible porque no tiene conocimiento, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues una chica de 20 años postula a trabajar en la municipalidad de La Molina sin saber que su tío se ha enterado, ¿no? Ella postula porque, bueno, todavía tiene 18 años, que probablemente no sepa el tema de los impedimentos, sin saber que su tío se ha enterado de eso y ha llamado al alcalde porque lo conoce. Le ha dicho, ¿sabes qué? Contrata a mi sobrina. Entonces ella no se entera de nada, simplemente el acuerdo criminal lo ha realizado el alcalde junto con su tío, y obviamente el alcalde dirige a los que están a cargo de la contratación pública y logran que el contrato se lo den a ella. ¿Ella ha tenido conocimiento de toda esta situación de direccionamiento? No. Pero hay una participación, por supuesto que sí. Hay una participación no punible, pero podría dar lugar ahí a la convergencia de una tercera persona. Ahora, sí admito la participación en otros casos, que es cuando interviene un funcionario público no competente, que esa es una posición que ha recogido la Corte Suprema en el recurso de nulidad un poquito antiguo, el 666-2016, en donde, como ponente está San Martín Castro, él acepta la posibilidad de que haya complicidad cuando un funcionario que no tiene a cargo la contratación realiza actos de colaboración para poder concretar el interés indebido a favor de un tercero, ¿no? Ya vamos a ver un poco cuando me hagas, creo, una pregunta relacionada a la especialidad o a la competencia que tenga que tener el funcionario público, pero San Martín inteligentemente hace esa diferenciación entre quién es el funcionario público que puede ser autor del delito. Claro. Porque recordemos que es un delito, como tú lo has mencionado, especial, y que no cualquier funcionario público puede ser el titular o tiene la calidad, perdón, de autor, sino que tiene que ser el funcionario público que interviene por razón de su cargo. Claro, porque justo ahorita mencionando el sujeto activo se dan distintos criterios, ¿verdad? Uno quizás formal, algunos mixtos e incluso que van detallando acerca de las competencias del propio funcionario público. No sé si usted puede detallar eso. Por ejemplo, algunos han tomado o otros lo han descrito, como por ejemplo García Navarro, han tomado de alguna forma, y también Castillo Alba, la posición de Sanzinetti cuando habla de la competencia material, es decir, de que para poder ser autor del delito basta con que el funcionario público tenga la capacidad de influenciar en el proceso. Claro, esto traducido a los casos del día a día, abriría la puerta para que, por ejemplo, los ministros puedan ser responsables del delito, porque normalmente un ministro no tiene la capacidad directa ni tampoco interviene específicamente en el procedimiento de contratación, ¿no? Ya más allá de que alguno podría creer que hay una posición de garante amplia, pero bueno, eso después lo podemos hablar. Pero el punto es que esa posición daría lugar a que un ministro, aunque no intervenga directamente en el procedimiento de contratación o no tenga la competencia para intervenir y para determinarlo o orientarlo, pueda ser autor del delito porque él tiene esa capacidad de influencia, ¿no? Y es más, Castillo Alba lo advierte cuando él describe su posición respecto a la autoría, de que la posición, bueno, mixta como él la menciona, la da con la finalidad de evitar ciertos vacíos de punibilidad, ¿no? Que es una frase muy frecuente que se utiliza a veces, ¿no? Pero yo creo que en respeto al principio de legalidad, el funcionario público que puede ser autor del delito solamente podrá hacerlo aquel que tiene esa competencia
delimitada, voy a decirlo así, de ahí voy a hacer una pequeña diferenciación para poder intervenir en el contrato. Ahora, esta competencia delimitada se puede entender como una competencia general o una competencia específica, ¿correcto? De ahí que sea posible, por ejemplo, que un alcalde potencialmente pueda hacer otro delito. Por supuesto que sí, ¿no? Pero también, evidentemente, los que normalmente están más cercas al procedimiento de contratación, que ¿quiénes son las personas? Los miembros del comité de selección, ¿correcto? Pero esta competencia, sea general o sea específica, como lo ha dicho la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 1 de 2010, puede ser dada por ley, puede ser otorgada por reglamento, puede ser dada por delegación, incluso puede ser dada, como lo reconoce la Corte Suprema, por una orden verbal. Pero lo que sí tiene que ser una competencia formal, que jurídicamente es trasladada al funcionario público para poder intervenir en el contrato. No hay otra forma, respetando el principio de legalidad, de entender el 399 cuando establece específicamente que solamente será autor el funcionario público que interviene por razón de su cargo. Si queremos, aunque yo estoy en contra de eso, ampliar el ámbito de punibilidad del delito y sobre texto de esto quieren ampliar el círculo de autores, quiten esa remisión o esa referencia. Pero hoy en día, esa referencia que está presente en varios delitos, no solamente en la negociación incompatible, está presente en la colusión, está presente en el peculado también, permite establecer que no cualquiera es el competente, sino únicamente el que tiene la competencia administrativa establecida por ley, contrato, reglamento, acuerdo o delegación para poder intervenir en el marco de la contratación pública. Claro, ya vamos pues delimitando que incluso lo más importante en este delito de negociación incompatible, dado su redacción, creo que tendríamos que definir el término pues interés indebido, ¿verdad? Pero antes de entrar a ello, quería hacer quizás una pequeña precisión. Mucho se dice que algunos lo equiparan como un delito de lesión, algunos como que de peligro, pero no precisan si es sobre peligro concreto o abstracto. Sí. Y usted acaba de mencionar que al menos usted lo considera como un delito de preparación. No sé si usted podría decir si se equipara al delito de peligro abstracto o cuál sería como su posición. Yo cuando comencé la parte de revisión jurisprudencial, notaba que muchas jurisprudencias, en una forma un poco particular, porque no lo he visto en otros delitos, al momento de definir la naturaleza del mismo, llegaban a decir que era un delito de peligro, pero no se decantaban si era peligro concreto, peligro abstracto, y me acuerdo mucho haber leído y releído, y decía, pero qué raro, ¿por qué no dicen qué tipo de peligro es? Porque todos sabemos que dogmáticamente, bueno, la bipartición clásica, porque en verdad hay muchas más, hay delitos de peligro hipotético, peligro presunto, en fin, por lo menos acá en Perú es abstracto y concreto, ¿no? Con ánimo, espero no equivocarme, me parece incluso que el profesor Salinas menciona que es solamente de peligro, ¿no? No sé si en su última edición, pero la edición que yo leí me parece que lo mencionaba así. Entonces, pero aparte de eso, los que mencionan de peligro y se aproximan un poco más a la definición, dicen que es de peligro concreto porque no se exige efectivamente la lesión al patrimonio del Estado. Y en eso, como lo digo en el libro, hay unanimidad. 100% doctrina y jurisprudencia en este país señala que no se exige la lesión del patrimonio, por lo tanto descartan que es un delito de resultado de lesión, ¿correcto? Pero hay un pequeño grupo, como te decía hace un rato, que entienden que es de peligro concreto porque el funcionario público, a través de este interés indebido, por lo menos tendría que poner en peligro, ¿no?, el patrimonio económico o el patrimonio de la administración pública, ¿no? Y hay un punto que me parece un poco problemático y un poco controversial, porque, y lo menciono en el libro y lo he mencionado también en otras entrevistas, porque se olvidan de la propia definición de bien jurídico que han dado. Como decía al inicio de la entrevista, muchos entienden que se protege acá la imparcialidad del funcionario público, ¿no? Y si yo sigo esa definición, por ejemplo, lo dice muy bien la profesora Marta Fernández en España, que ella ha hecho una tesis sobre este delito, ella es de la idea que este es un delito de lesión, ¿correcto? ¿Y por qué dice que es un delito de lesión? Porque cuando, por ejemplo, en el ejemplo que mencionábamos al inicio, cuando el funcionario público sabe que se está presentando un procedimiento de connotación a alguien que él desea que gane y adapta las bases, ¿no?, o dirige a los miembros del comité de selección para otorgarle o para indicarles que le van a otorgar la obra o el servicio a tal persona,
ahí ya está lesionando la imparcialidad. O sea, si tú dices que lo que protejo como bien jurídico es la imparcialidad, ¿qué duda cabe que el funcionario público que hace las bases para dársela a otro ya lesiona la imparcialidad? Claro. Por eso lo que menciono en el libro es que creo que esa es una parte que la doctrina no lo ha terminado de ver, porque si ellos mencionan que el bien jurídico es la imparcialidad, entonces sería de alguna forma un delito de lesión, ¿no? Si lo quieren ver así, bueno, pero yo lo que menciono es que es un delito de peligro abstracto, ¿correcto? En contra de los que mencionan aún así que es un delito de peligro concreto, yo parto de la idea de que, como sucede por ejemplo en muchos delitos que están en la parte especial del Código Penal, los delitos de peligro abstracto tienen la particularidad, y hay que entenderlos así como lo menciona el profesor Percy García Cabero, de que para entender la legitimidad del delito de peligro abstracto hay que comprender que el legislador define que hay ciertos comportamientos que por su alta peligrosidad no va a esperar una posibilidad de lesión, ni mucho menos una lesión como tal. Por ejemplo, en la conducción en estado de ebriedad, alguno se podría poner a pensar que es un delito de peligro concreto o que el legislador lo ha regulado porque finalmente lo que está buscando proteger es a mediano o a corto plazo la vida de las personas. No. Y por eso es que en un delito de conducción de estado de ebriedad la única prueba es la prueba del examen toxicológico, nada más. Pero es una prueba que está vinculada al grado de alcoholemia, ¿no? O sea, claro, hasta ahí nada más llegamos. ¿Por qué? Porque tú no puedes entrar a probar si es que porque conducías a 0.6 podías poner más o menos en peligro el bien jurídico que se entiende que creo que es la sociedad, ¿no? No importa eso. Por eso, para entender un delito de peligro abstracto hay que comprender que son delitos cuyo comportamiento el legislador los ha caracterizado o los ha definido como peligrosos. ¿Correcto? Por ejemplo, portar armas. Se entiende que es un comportamiento peligroso como tal, y por eso hay un adelantamiento de la barrera de punibilidad y la necesidad de que ese delito sea un delito que por el solo hecho de realizar el comportamiento típico ya se perfecciona. En este caso, para mí particularmente, se entiende que el funcionario público que se interese en un contrato, a pesar de que está en un supuesto de incompatibilidad de intereses o conflicto de intereses, o cuando debiendo ejercer el deber de abstención no lo hace, el legislador entiende que ese comportamiento como si es peligroso, porque se parte de la idea de que el funcionario público que gestiona los intereses del Estado no puede estar desviando su atención en gestionar intereses particulares, ¿no? Claro, lo que menciona trae a colación pues esa equiparación que los que defienden esa posición de lesión, un delito de lesión, tiene que haber un bien jurídico, por así decirlo, ¿no? En cambio usted ya está sentando ya creo que había mencionado que seguía la posición del maestro Jacobs, en la cual usted mencionaba, ¿no? Trataba de desontologizar todas esas cuestiones acerca del bien jurídico y prefería optar por la vigencia de la norma. Claro, ahora, obviamente que desde el punto de vista normativo, todo delito es de lesión, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, ahí ya estoy dejando de lado la realidad corpórea, porque, claro, cuando hemos entendido los delitos de resultado y los delitos de peligro, muchas veces se entienden que los de resultado serán de resultado, porque lo que se protege es una realidad corpórea, una realidad aprehensible en los sentidos, como por ejemplo la vida, la integridad física de las personas, ¿no? Y se ha entendido además normalmente que los delitos de peligro están hechos, como diría Mirencio Corcoy, o bueno, como diría, perdón, la Escuela de Frankfurt, para poder defender las situaciones de peligro de las personas o los temores de la sociedad, ¿no? Pero en realidad la fórmula de peligro, como la comprendo yo, la fórmula de los delitos desde el punto de vista normativo es que todo delito desde el punto de vista normativo es un delito de lesión, porque yo cuando mato a alguien lesiono la expectativa normativa que prescribe la sociedad de proteger o de garantizar la vida de las personas. Cuando alguien, por ejemplo, viola a otra persona, está destruyendo o lesionando la expectativa normativa de respetar, por ejemplo, la libre elección sexual de las personas, ¿no? Pero no lo veo así estrictamente. Si yo lo relaciono con realidades corpóreas o con intereses, para mí el delito de negociación incompatible es un delito de peligro abstracto y no es un delito de peligro concreto. Ya, perfecto, doctor. Y ahora sí, pues ya, como estaba diciendo anteriormente, creo que sería menester definir este interés, porque creo que es muy común decir pues que el término interés es muy amplio. Sí. A mí me podría, no sé, interesar un contrato porque obviamente me va a beneficiar a mí, pero
delimitarlo y entenderlo de una manera normativa tal que sea importante o relevante para el derecho penal sería la tarea, pues, ¿no? No sé si usted nos podría dar una Sí, pincelada. sí, claro. O sea, primero que, como lo mencionaba al inicio de la entrevista, este interés indebido tiene que recaer en algo. Y esta realidad, vamos a denominarla así, para que quede claro, puede ser o debe ser únicamente un contrato o una operación, ¿correcto? Ese es el objeto o el ámbito donde tiene que desplegarse el interés. Dicho esto, volvemos nuevamente a la parte inicial. ¿Qué es el interés indebido, no? Mayormente, el interés indebido por la parte de la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia lo ha entendido como la actuación interesada, valga la redundancia, del funcionario público, porque el funcionario público en un contrato se parcializa, ¿correcto? Todo lo han relacionado con el interés indebido / falta de imparcialidad del funcionario público, ¿no? Pero yo creo que esa definición como tal puede ser una definición clara, ¿no? Pero no es suficiente. No es suficiente sobre todo para efectos prácticos, ¿no? Porque para efectos prácticos no nos ayuda mucho a entender cuándo realmente, o cómo se configura el interés indebido, ¿no? Y yo lo que he mencionado en un artículo que es un poco la ampliación de algunos aspectos del libro, es que el interés indebido parte de 3 ideas básicas. Primero, que solamente puede ser dado por el funcionario competente. Segundo, que el interés indebido está pensado o hecho para beneficiar a alguien. Y tercero, el direccionamiento. Y el direccionamiento es un elemento criminológico que va a poder hacernos entender el delito y además diferenciarlo de los casos típicos de omisión de funciones. En mi experiencia profesional he visto muchos casos en los que los fiscales o los jueces terminan construyendo supuestos de interés indebido sobre la base de que el funcionario público, por ejemplo, se equivocó al momento de calificar la experiencia que tenía el proveedor, ¿no? Y claro, muchas veces construyen únicamente el interés indebido sobre la base del error del funcionario público. Claro. Lo que yo públicamente he dicho es, si eso es así, ¿qué lo diferencia el delito de omisión de funciones? Sí. Que además también es doloso, ¿no? Entonces, para poder diferenciarlos, porque de alguna forma tienen una base similar, digamos, porque en el delito de omisión parto, por lo menos, del punto de vista material, que el funcionario público se equivocó. En el delito de negociación incompatible también partiría de que el funcionario público se equivocó. Lo que los va a diferenciar es que en el delito de negociación incompatible, el funcionario público lo que hace es direccionar el contrato. Y esta es una característica criminológica que también se da en el delito de colusión, porque son delitos, como decía al inicio de la entrevista, comunes, similares. Uno es la preparación del otro. Y lo que se castiga no es que el funcionario público se equivoque, sino que haya generado toda esta situación de la calificación del puntaje, de la redacción de las bases con la finalidad de direccionar el contrato para que vaya hasta este lado. O sea, eso es lo que además en un caso de negociación incompatible tiene que estar apuntado a probarse, ¿correcto? Así como en el lavado de activos no basta con que el fiscal pruebe la transferencia de dinero de una cuenta a otra, porque es un acto económico cotidiano. En el delito de negociación incompatible tienes que probar no solamente que el funcionario público está en un supuesto de conflicto de intereses o está en un supuesto de una situación de incompatibilidad, sino que tienes que probar que esto lo hace para direccionar el contrato y así beneficiarse a sí mismo o beneficiar a un tercero, ¿no? Obviamente que, y me adelanto un poco a alguna pregunta que creo que me vas a hacer, que no podemos dejar de entender el delito sin el contexto en el que nos encontramos. ¿Y cuál es el contexto en el que nos encontramos? En el contexto de la administración pública, en el contexto de los contratos públicos. Y acá es muy importante entender que el funcionario público, en este caso, será sancionado o partirá en todo caso, la imputación de que el funcionario público ha incumplido, como decía hace un momento, o se encuentra, en una situación de conflicto de interés porque ha incumplido el deber de abstención que le impone la ley del procedimiento administrativo general, o cuando el funcionario público en su actuación se demuestra que ha violentado o transgredido las normas de contratación o ha transgredido las normas, por ejemplo, para poder decidir la buena pro. Es decir, el delito tiene una base administrativa. Claro. Y por eso cuando más adelante seguramente me vas a preguntar por el tema de las irregularidades administrativas,
hay que también hacer un hincapié a ese punto, porque no es que la irregularidad administrativa, digamos, descalifique el delito. La irregularidad es un indicio y como tal tienes que sumarlo a otra cadena de indicios. Obviamente, si solamente yo poseo un indicio y ese indicio no tiene la capacidad para poder guardar conexión con la actividad delictiva, el indicio será desterrado. Pero hay que también poner un poco de paños fríos a esa idea de que el delito no puede ser tomado en cuenta sobre la base únicamente de la irregularidad administrativa, ¿no? Eso me parece que no es correcto. Claro, y es que esto va de la mano porque siempre los fiscales al momento de su labor investigativa tienen que tener algo como base y detectan pues a veces en toda la gama de la administración pública, que es muy amplia, no es como que un aspecto aislado, bueno, ven una irregularización administrativa y empiezan a tallar por ahí y imputan negociación incompatible, ¿no? Y esto está ligado mucho a la pregunta que justamente estaba mencionando, ¿no?, acerca sobre la prueba indiciaria en este tipo de contextos. ¿Usted nos podría mencionar quizás un caso en donde se explique de manera detallada pues que esto constituye un indicio sumado a esto y a esto y a esto para recién dar una valoración? Claro, o sea, de hecho lo normal en todos los delitos contra la administración pública, llámese negociación o llámese colusión, es que muchas de estas denuncias comienzan o empiezan con informes de control que hace el órgano de control interno, ¿no? Claro. Y obviamente el órgano de control interno se dedica naturalmente a detectar las fallas en el procedimiento que habrían o que serían, perdón, imputables al funcionario público, ¿no? Eso es muy común, ¿correcto? Y ese es el punto de partida de la fiscalía. El problema se produce cuando tú ves el avance de una causa, de una investigación o de un proceso y el mismo se mantiene únicamente sobre la base de esa irregularidad, ¿correcto? Ahora bien, mencionabas el tema de indicios, ¿no? Yo recuerdo mucho un caso que tuve la oportunidad de leer, que acá lo tenía anotado, que es la apelación 13-2019 resuelta por la Sala Penal Especial. ¿Por qué es importante traerlo esto como ejemplo? Porque es un caso en el cual se le acusa al presidente de una corte superior del país que habría cometido el delito porque le habría dado el contrato al hijo de sus, no sé si era su esposa, su señora, su pareja, en fin, creo que era su pareja. Entonces, ¿qué es lo que tenían como prueba indiciaria para demostrar que se había direccionado el contrato? Primero, que inicialmente, las bases establecían un determinado perfil, ¿no? Por poner un ejemplo, porque no recuerdo con detalle el caso. Maestría en comunicaciones, 10 años de experiencia. Pero, oh sorpresa, las bases se cambiaron y pidieron un perfil menos especializado. Una persona que era bachiller en comunicaciones y que tenía por lo menos un año de experiencia. Segundo, que cuando se produce ese cambio, cuando el presidente de la Corte ingresa a formar parte del comité de contratación, ¿correcto? Algo que además era un poco irregular, porque normalmente, si uno conoce un poco la administración del Poder Judicial, es extraño que un juez forme parte de un comité de selección, ¿no? Normalmente está el área administrativa. Tercero, que además ya había tenido otros contratos con el Poder Judicial, que creo que era el de la Selva, no me acuerdo si era Loreto o otra parte de la Selva, pero era de ahí. Y otro era el vínculo, ¿no? El vínculo que estaba reconocido por él mismo, ¿no?, entre su pareja con este muchacho, ¿no? Entonces, toda esta cadena de indicios dieron lugar a que establezcan que efectivamente él tuvo un interés en querer otorgar esa contratación pública a favor de su, bueno, no sé si puedo decirle hijastro, por decirlo de algún modo, ¿no?, pero a favor de esta persona, ¿no? O sea, es un caso típico de negociación incompatible. Ahora, ojo, no quiere decir que la negociación incompatible esté pensada únicamente para los casos de nepotismo. Pueden haber cientos de casos similares en donde se pueda probar la relación entre el funcionario público y el particular que se quiera ver beneficiado, ¿no? Pero como yo lo menciono, la incorporación del particular va a depender del grado de prueba que tenga el fiscal, porque hay muchos casos en los cuales la fiscalía empieza la pesquisa sin incorporarlo al particular y luego es muy normal que ponga como tipo alternativo la colusión. Y como lo he mencionado en varias conferencias,
La decisión entre uno y otro, es decir, entre aplicar la negociación o la colusión, va a depender básicamente de la prueba que tenga el fiscal. Si me permiten, yo siempre pongo un ejemplo para poder graficar esto. Mañana ingresa un fiscal, supongamos a este inmueble, ¿no? Y porque le han pasado la noticia criminal de que acá estarían presuntamente dedicándose a la interceptación de comunicaciones. El fiscal viene, abre las puertas, monta todo un show, como muchos de los fiscales, y solamente encuentra los equipos, ¿no? Sigue investigando durante 3, 4 meses y no encuentra ninguna grabación. La pregunta es, ¿qué tipo penal aplicará el fiscal? ¿El delito de interceptación telefónica o el delito de posesión de equipos para la interceptación? Si el fiscal, por un tema de prueba, no puede probar que acá en este lugar o donde quieran verlo ha habido una interceptación telefónica, tendría que irse por el otro delito. Lo mismo sucede con la relación entre la colusión y la negociación incompatible. Para decidir si nos vamos por uno o por otro va a depender de la prueba del fiscal. Si el fiscal cree que efectivamente tiene prueba de que ha habido una participación punible, dejemos por un momento el término acuerdo colusorio, que yo sé que es parte del delito de colusión, ¿no? Pero si el fiscal cree o está convencido que ha habido una intervención punible de un tercero para poder verlo beneficiado, no habrá ningún problema en que lo incorpore como colusión. Claro, doctor. Y es que a veces ha hecho quizás... me ha llamado un término, el de pesquisa, y es que a veces el Ministerio Público, por no desvalorar pues, su labor investigativa y que sirve de cimientos para la sociedad, es que a veces tienen una especie de limitación debido a la prueba, dado que es muy amplio, ¿no? Pero a la vez, bueno, quiere imputar, creo que, o al menos en unas acusaciones que he leído, simplemente quiere captar los mayores pues imputados y utilizan términos como omisión. Simplemente pues, son muy abiertos. O sea, como te decía hace un momento, una sola irregularidad sí parece ser insuficiente para poder caracterizar este delito, ¿no? Porque lamentablemente he tenido cerca a mí casos en los que se les acusa o se les denuncia al funcionario público por haber cometido un error, claro. ¿Correcto? Y normalmente los errores más clásicos que generan además investigaciones penales son la calificación de la experiencia, ¿no? El inadecuado otorgamiento de la buena pro. Pero si un caso se construye únicamente sobre eso, parecería que al final del día estás penalizando o criminalizando la omisión de una función del funcionario público. ¿Qué lo hace ese hecho? Una negociación que el fiscal pueda construir como una argumentación, obviamente, y con pruebas, que hay un direccionamiento. O sea, es así. Es como, por ejemplo, el caso de una persona que es acusada por homicidio, pero no encuentra el cuerpo. Obviamente tú no vas a encontrar el video donde ves que la persona mata a la otra, pero tienes que recurrir a la prueba indiciaria, a la motivación del fiscal o del juez para poder establecer mediante prueba indiciaria que ese resultado te pertenece a ti. Claro. Pero no puedes decir, como a veces suele decirse en la negociación incompatible, bueno, como encontré el cadáver y te vi a ti cerca, tú eres el autor. No, no puede ser así. Tiene que haber una construcción más racional de la prueba. Creo yo que los parámetros del direccionamiento ayudan a entender mejor las características criminológicas de este delito. Yo no le doy un contrato a una persona o no lo beneficio simplemente porque me levanté con ganas de ayudarlo. Capaz alguien podría tener esa intención altruista, pero lo dudo mucho, por lo menos en la administración pública. Sí. Si yo se lo otorgo o si yo lo beneficio es porque detrás de eso yo busqué que si este es el contrato, lo busqué direccionar como sea hacia ti. Y eso es lo que hace un caso de negociación incompatible. No lo hace fallar al funcionario público. La falla es la base, sí, pero la falla no puede ser el final como para poder garantizar una condena. Claro, y al menos desde el lado de defensa, aparte obviamente de las pruebas, creo que también es menester pues resaltar el aspecto de la parte general del derecho penal, ¿no? Dado que este es el fiscal, pone estos términos muy amplios, obviamente pues el mejor filtro, al menos según mi posición, puede dar la suya, acerca de los filtros de imputación objetiva, donde justamente se van delimitando esos contornos que justamente evitarían esa responsabilidad penal, ¿no? Sí, bueno, sí, claro que sí, ¿no? O sea, eso nos va a ayudar evidentemente, si estamos en el lado de la defensa, incluso en el lado del juez, a hacer un derecho penal más racional, que es creo lo que últimamente nos falta mucho, ¿no? Vivimos una época crítica
de corrupción en el país en general, que no es únicamente herencia de este gobierno, es herencia de otros gobiernos más, pero eso no nos puede hacer que, sobre pretexto de la lucha contra la corrupción, creemos conceptos amplios como el funcionario público de hecho, sí. o, por ejemplo, socavemos el principio de legalidad y terminemos haciendo responsables de un delito a alguien que no tiene la competencia funcional para poder ser autor. Capaz puede ser cómplice, ¿no? O sea, pero lo que tenemos que buscar, y es un poco lo que propone este libro, es un punto intermedio en donde la interpretación del delito sea una interpretación racional que respete aquello que nos enseñaron a todos cuando estábamos cursando el curso de Derecho Penal en la facultad. Esto es, los principios y garantías jurídico-penales. No podemos pisotearlas sobre pretexto de querer buscar luchar contra la criminalidad. Una lucha contra la criminalidad que no respete los principios jurídico-penales, que son las garantías, no va a ser una lucha que garantice un Estado democrático de derecho. Claro, doctor, eso es muy claro, pero a veces creo que a veces a las personas, o también por el clamor del sentimiento de justicia, puede llevar a justificar arbitrariedades que no se pueden dar en un Estado democrático de derecho. Yo, pues, en lo personal, creo que las preguntas ya se nos han acabado y no sé si usted quisiera dar algunas palabras de cierre, más que todo para las personas que posteriormente vayan a ver la grabación en la página de Alerta Informativa. Claro, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a ti por la entrevista, José. La verdad que le he pasado muy bien, han sido muy buenas preguntas. Cuando las estaba revisando el día de ayer, las preguntas eran justamente los aspectos más problemáticos. Se nota claramente que ustedes han revisado, porque me imagino que es obra de todo el equipo. Las preguntas para poder hacer esta entrevista mucho más entretenida, mucho más interesante para el público, y espero que les sea de utilidad, ¿no? Ya el libro ya creo que tiene más de un año, ya está casi por agotarse la venta del mismo, pero en todo caso a quienes no lo tengan igual se los recomiendo. Estoy seguro que por más que no compartan al 100% las ideas que ahí establezco, sí hay algo que les puedo anunciar que les va a poder interesar. Y esto es un libro que ofrece ideas diferentes y una formulación o estudio del delito de una manera diferente a la que normalmente la han venido o se ha venido estudiando, particularmente en este tipo de injusto, ¿no? Muchas gracias además por la entrevista. Muchas gracias a usted, doctor.